Hola, ¿qué tal? Qué bueno pues que ya se van conectando ahí un poquito. Hoy, como les conté, vamos a platicar con Tania de Gutiérrez, que es una guatemalteca que vive en Barcelona. Ahorita solo vamos a esperar que ella se conecte y que pues pueda platicar con nosotros por este medio. Así que vamos a hacerle un poquito de tiempo. Acordémonos que son 7 horas de diferencia. Eso quiere decir que más o menos allá, pues, ¿qué serán? Vamos a ver, sí, 7 horas de diferencia. Ahí está, Tania ya está haciendo la solicitud. A ver, vamos a ver cómo nos va. Hola Tania, ¿qué tal? Hola, José Alejandro, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo le va? ¿Qué hora Acá, es en Barcelona? las 12 de la noche. Ok, ya es bien tarde. Muchas gracias por estar despierta a esta hora y por... No, bueno, yo igual estoy despierta aquí hasta la 1, que ahora me Sí, toca hasta la 1, 2 de la mañana, no sé. bueno, pues muchas gracias, Tania. A ver, les estaba contando un poco a los que estaban empezando a conectar que usted vive en Barcelona. Y cuéntenos, Tania, ¿cuántos años lleva viviendo en Barcelona? ¿Por qué está en Barcelona? Y cómo es un poco su vida normal antes de COVID-19. A ver, la primera vez vine por un año y medio a hacer una especialización. Fue un año y medio, lo volví a Guatemala, luego ya por motivos que me casé, nos venimos con mi esposo mi esposo decidió venirse a estudiar otra especialidad y yo me lo apoyé de esa forma y nos venimos a Barcelona nuevamente. Y en principio venimos por 4 años mientras hacía la especialidad de geriatría y al final terminamos pues quedándonos, ya llevamos aproximadamente, ahorita vamos para 8 años y en estos 8 años pues estudiando y trabajando. Primero llegó el COVID que yo, ¿verdad? Exacto. Lo he pasado invitando que venga y primero llegó, exacto. Sí, Pero pues y esto mire, va para largo. sí, O sea, pero hay tiempo. sí, Tania, pues nos contaba que su esposo es geriatra, ya es geriatra, entiendo, y está atendiendo precisamente respecto a su especialidad en un hospital que atiende a personas de la tercera edad. Entonces, para quienes no saben, el esposo de Tania es el doctor Álvaro Gutiérrez, que es un médico que hace unos días se acaba de volver viral aquí en Guatemala, donde desde el hospital, desde su reclusión, le hace un llamado al doctor Yamatei, al presidente de Guatemala, respecto de qué errores pues, no cometer en Guatemala para no caer en lo mismo que están en Barcelona ahorita. Entonces, para mí era muy importante que Tania platicara con nosotros porque además de que la especialidad de su esposo y de que ella tiene pues estudios médicos y demás, ahorita es ama de casa, es mamá de un bebé de 4 meses Sí. y su esposo es positivo de coronavirus. Entonces, Tania, cuéntenos primero cómo era Barcelona ahora después del coronavirus, qué medidas se tomaron cómo están viviendo en la ciudad en este momento. A ver, solo aclaro, sí, mi esposo salió positivo al coronavirus. Yo ya tuve síntomas también y mi bebé presenta síntomas el día de hoy. O sea, pero nosotros no, mi bebé y yo todavía no somos positivos porque no lo tenemos confirmado. Eso Ok, lo aclaro para que piensen que las medidas se han cambiado, ¿no? Porque ok. yo tuve síntomas también. ¿Cómo está actualmente Barcelona o cómo era antes? ¿Cómo está Ah, actualmente Barcelona? actualmente, a ver, actualmente, hoy, de hecho, ahorita se extendió la cuarentena otros 15 días más, porque en principio, cuando empezó el boom de que ya habían casos en Cataluña, en una región de Cataluña que empezaron los casos, se empezaron a ir así a disparar los casos tan rápido
que se centró, salió la audiencia, la del presidente, y entramos en cuarentena. Ahorita creo que vamos por el 6.º día. Entonces, el primer día que se entró en cuarentena, la gente todavía no se lo tomaba tan en serio. A ver, dijeron que nos quedábamos en casa. Bueno, el día que se dijeron que nos quedábamos en cuarentena, pasó lo que pasa en cualquier país, no importa si es un país desarrollado o no. La mayoría de gente entró en pánico y empezaron a ir a los supermercados, a llevarse todo, lo que Papel de podían. baño. Exacto, el papel de baño, increíble, pero todos llevaban papel de baño y creían que se iban a cerrar los supermercados, porque claro, tenemos el antecedente de la China. Y entonces todos en los supermercados, bueno, empezaron en plan a comprar cosas en la farmacia, cosas que tal vez que ni se van a usar a lo mejor, ¿no? Que no son necesarias, pero la gente es asustada. El gel en alcohol, detalles de estos que todos se corrían rumores que eso era lo que más tenían que tener en casa, exponiéndose a contagiarse, ¿no? Porque se suponía que los casos que se empezaron a confirmar es porque ya previo ya muchos andaban contagiados. Esto fueron los primeros días, luego como las cifras han ido subiendo tan alarmantes, que hoy me parece que ya iban por 28.000 y algo confirmados. O sea, solo en mi casa vemos 1 confirmado y 2 que no sabemos. Entonces imagínense cuántos más habrán. La gente empezó ya a quedarse en casa y se empezó a exigir, porque lo que sucede es que entramos en cuarentena, pero no se paralizó del todo, porque habían muchos negocios que continuaban abiertos y había mucha gente en las calles y no entendían que no, o sea, las personas, yo sí entré en cuarentena inmediatamente, y mucha gente decía, pero igual salían a la calle y salían a pasear el perro y todo, y mirábamos en el balcón y seguía la gente en la calle, hasta que declararon estado de emergencia porque se dieron cuenta que iban aumentando demasiado los casos, y ya solo se quedaron, y hablaron que no nos íbamos que los supermercados siempre iban a haber abastecimiento de alimentación. Entonces que hicieron un llamado de tranquilidad para que todos nos tranquilizáramos, todo el país, porque estábamos, no sabían qué hacer, cómo actuar, ¿no? Entramos en estado de emergencia y a partir de ese día se cerró todo, excepto supermercados, farmacias, los estancos, que todavía no entendemos por qué siguen abiertos, que son las tabaquerías, ¿no? Las de tabaco, gasolinera, esencial, lo básico, ¿no? Lo que se necesita, y los hospitales. Esto se quedó abierto, el transporte público se empezó a disminuir la frecuencia, pero continúa el transporte público, que todavía se ve gente en los buses, poca, pero que se ve. Y entonces empezaron a tomar medidas que ya solo se podía salir ahora. Lo digo ahora porque solo llevamos 5 o 6 días a partir de esto. Solo puede salir una persona y tiene que llevar una causa justificable por qué está saliendo. O va al supermercado, a la farmacia, o porque va al trabajo. Si va en carro, tiene que llevar un justificante de la empresa o del hospital por qué va a ir a trabajar, porque la policía, que aquí le llaman mozos de escuadra, ellos pueden parar y preguntar por ese comprobante por qué va en carro, porque los carros no están circulando, se evita. Y también no se puede salir a correr, por lo tanto, o sea, no se puede, en principio, no debe salir nadie de las casas solo con causa justificable. Entonces, a partir de ese día, sí que las calles ya se ven vacías, Absolutamente cerrado. todo va cerrado, exacto. Los Tania, parques están cerrados también. el, ah, me imagino que, digamos, al tener su esposo la especialidad de geriatría, ustedes asumían y vivían el día a día en el entendido que tarde o temprano este virus iba a llegar a su casa. No estamos hablando de que va a llegar a Barcelona, sino que iba a llegar a su casa, porque Álvaro trabaja con personas de la tercera edad por su especialidad. Seguramente iban a llegarle pacientes con el virus y él de alguna u otra forma lo iba a poder llevar a su casa. O sea, digamos, Sí. era altamente vulnerable su casa.
¿qué hizo usted como ama de casa, también como profesional de la salud, para tratar de contener lo más posible que se pudo al virus fuera de la casa? ¿Qué hicieron con Álvaro? A ver, yo realmente esto que dice, al ser esposa de un médico, de que es médico, yo ya estoy sabida que aquí a la casa van a entrar virus siempre y bacterias. Entonces tampoco soy tan paranoica ya con los virus y bacterias porque ya estoy acostumbrada, pero siempre ahora que ya tenemos un bebé es que hemos adoptado medidas muy como más cuidadosos porque claro, tiene 4 meses. Entonces siempre hemos tomado esa medida de que mi esposo cuando entra siempre se lava las manos, se cambia bueno, en el hospital él ya cambia la ropa, ¿no? Aquí no se llevan el uniforme a la casa, se queda en el hospital. Entonces al venir procuraba él ya cambiarse la camisa, a lo mejor, pero esto era antes del virus. Cuando empezaron a haber casos, nosotros todavía no habíamos tomado la medida, en Barcelona, en Cataluña todavía no habíamos tomado la medida, ni cuando empezaron en Madrid. Pero tampoco me preocupaba todavía. Cuando empezaron los casos en esta ciudad de Cataluña, fue que le comenté, empecé yo a entrar como en pánico, ¿no? Que no puede ser, que, no, que tarde o temprano nos va a llegar el virus porque claro, él trabaja en un hospital que es solo de tercera edad y con enfermedades sistémicas. Aparte, él es paliativista, entonces mira aquellos casos extremos donde ya están a la etapa del fallecimiento. Entonces son aquellos graves que ya pueden traer hasta el virus y que les están mandando constantemente solo para que él ya le llegue a la etapa final el tratamiento paliativo. Entonces a lo mejor ya ni se preocupa a lo mejor en averiguar si tenía el virus. Entonces yo me empecé a estresar y le hablé y le digo, mira, tenemos que hacer algo porque y él, bueno, Tania, es que tranquila, que igual esto sí va a ser muy difícil de controlarlo, pero que cuando ya empecemos a prepararnos en el hospital yo voy a tener todas las medidas, pero igual adoptamos la medida en casa que al entrar él se lavaba bien las manos, pero todavía no drásticas. Hasta que empezaron ya en el hospital donde él hizo la especialidad, empezaron a llegar casos, él se asombró y me dijo, Tania, ya hay casos de coronavirus en el hospital, en este hospital, y yo, no puede ser, sí, Tania, tarde o temprano nos van a llegar, ahora vamos a tener una reunión, nos vamos a organizar para dar altas, el hospital se empezó a organizar porque les dijeron que les iban a mandar pacientes de los que están, aquellos pacientes de la tercera edad que ya están tan graves que ya no van a salvarse y que tienen que ir a otro hospital para darle esa cama a alguien que sí se va a poder salvar y esta persona ya no. Entonces tienen que irse a ese hospital para dar el tratamiento paliativo. Por lo tanto, él lo iba a tener que hacer, ¿ya? Entonces empezaron a preparar todo. Todavía no usaban la mascarilla. Y yo, pero estás usando la mascarilla. Y él, no, porque nos han dicho que nos dieron una mascarilla de momento, por si viene un paciente sospechoso se va a usar o confirmado. Y de momento solo tenemos esta quirúrgica, ¿no? Yo estaba estresada, entonces quedamos que ese día, a partir de ese día, él venía a casa y ya dijimos, eso fue muy rápido, es que fueron en cosa de 3 días. Y como eso fue el viernes y ya se quedó el fin de semana en cuarentena, pasamos sábado y domingo en cuarentena en casa y el lunes él se fue a trabajar. Ese día vino y me dijo, Tania, mañana tengo guardia, o sea que ahora en adelante voy a tener que hacer todo llevar dejar el par de zapatos en la entrada, me voy a bañar cada vez que entre, voy a usar otra ropa, porque ya habíamos leído, aparte que como le comentaba que a mí siempre me gusta estar actualizada con los temas de enfermedades infectocontagiosas, por lo que es mi fuerte, pero que no lo ejerzo ahora. Y sobre todo porque me empecé a preocupar por mi bebé. Entonces, claro, eso era lo que a mí me interesaba, averiguar casos de cómo lo iban a desarrollar los bebés, porque yo ya sabía que me iba a llegar a mí tarde o temprano, no pronto, pero iba a llegar. Y bueno, entonces empezamos a tomar esas medidas y el martes tuvo guardia él. No me dio tiempo de prepararme tanto para convivir con un miembro, o sea, con alguien en la casa que ya lo tenía, porque es que fue 5 días. Quiere decir que él ya se había contagiado antes de que empezara, o sea, algún paciente ya lo tenía ahí. Y él ya tenía preparado tenían una unidad preparada para recibir estos pacientes, donde iban a entrar con su traje especial, su mascarilla y todo,
Pero ese día de la guardia, él todavía lo habló y dijo, tenemos que usar ya mascarilla porque ya está el virus por dispersado. Entonces, por eso es el enfado de él, si se dieron cuenta, porque estaba enfadado que no habían mascarillas. Claro. Están agotadas, hay mucha escasez, entonces estaban guardando como para cuando ya llegaran. Y por eso es el enfado de él, porque él sabía que la mascarilla a los sanitarios no les están dando la atención adecuada y no los como protegen para cuando que se protejan desde ya, ¿no? Claro, y esto es Barcelona, ¿no? O sea, es primer mundo, Todo no es, estamos hablando de claro, Guatemala, ¿verdad? Con un sistema de salud de verdad muchísimo más débil y menos fortalecido que el que claro. tienen allá. Sí, no, aquí el Eh, sistema de salud va muy bien. sí, es bien interesante, Tania, y a partir de que Álvaro es positivo con COVID-19, ¿cómo ha cambiado su vida en el piso, en el apartamento? Fatal, ¿eh? No tiene idea. Esta es la hora que me ve y yo todavía ando de arriba para abajo viendo, haciendo cosas. Lo que sucede es que, a ver, él entró en la guardia, ya se vino a partir del martes a casa y claro, cuando me dijo que tenía febrícula, ya tenía fiebre, así que ya tenía todos los síntomas, yo, pero será eso, porque todavía lo hemos leído, lo sabemos, está todo el boom de esto, es obvio que era eso, pero él sí tenía es eso, seguro. Y entonces dije, tengo que preparar ya todo. De hecho, yo ya había leído más o menos cómo teníamos que tener las precauciones de ahora en adelante, que estábamos en cuarentena y él iba a salir a la calle y iba a volver. Esto yo lo iba a hacer. Pero claro, como ya venía él contagiado, entonces yo tenía ¿qué hice? Le preparé que esto lo digo para que lo tomen en cuenta también. Preparé una habitación con todo lo que iba a necesitar, sábanas, al menos para el primer día, ¿no? Sábanas, le puse agua, la pijama, el baño, que iba a usar otro, y igual en el baño su toalla, papel, básicamente eso, porque realmente él ya venía con fiebre y entonces otra cosa, le puse un par de zapatos en la entrada de la puerta, se los dejé así como en plan así estos zapatos para que cuando él llegara se cambiara los zapatos, él entraba quedamos que iba a entrar directamente al baño a bañarse y que la ropa que toda la que traía la empezaba a meter en una bolsa de basura cerrada para que cuando ya juntara toda la bolsa hacer el lavado de toda esa ropa. Y entonces ya llegó a casa, él venía con la mascarilla que él ya tenía, ¿no? Pero que no es necesario, como se supone que si da el coronavirus están en casa, no deberían de venir como un sanitario. Entonces ya se entró y venía muy mal y bueno, a empezar la fiebre de 39, tomando el analgésico, el paracetamol y tratar de controlarla, pero básicamente las medidas, esas. Y el primer día, esos Yo fueron creo los síntomas. que podamos notar cómo al ser el esposo de Tania un profesional en el ejercicio de su profesión en un área de vulnerabilidad que tenía que seguir ejerciendo y me imagino que Eso, debe seguir ejerciendo, esto se convierte en un esfuerzo y en un sacrificio familiar al final. O sea, yo creo que yo quería platicar con Tania y que todos viéramos esta plática con Tania porque es bien importante valorar no solo el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo los médicos que están atendiendo a los pacientes, sino que esto es al final un esfuerzo familiar. Finalmente, los doctores que van a estar, por ejemplo, en el caso de Guatemala, atendiendo en claro, Villanueva, o en el Parque de la Industria, o en Shela, o en Sejusa, donde van a instalar los hospitales de campaña, ellos además están el doble de expuestos que nosotros, pero su familia está más expuesta de aquellos que no tenemos un familiar o en casa que se dedica a los temas de salud y está atendiendo a los pacientes. Entonces, de verdad que es bien importante, Tania, que hayamos logrado platicar porque yo sí quería que viéramos esa óptica, ¿verdad? Porque sí, en efecto, los profesionales que están ejerciendo están haciendo un gran claro, trabajo, pero las familias sí, también hacen un esfuerzo adicional eh, que es al final por el bien de todos, ¿no? O sea, ustedes ya saben, cuando se casan con un médico, cuando tienen un papá médico o alguien médico en casa, ya sabemos que uno estamos. ya sabe a qué va y sabe que esto es al final un compromiso de vida.
Claro, sabemos, pero o sea, ese día yo me rompí en llanto. Ese día que él empezó, yo no dormí toda la noche. Pasé en vela, mi bebé sintió toda esa tensión, esa angustia. Para mí fue horrible, o sea, me rompí en llanto, yo lloraba, yo qué voy a hacer, 15 días en aislamiento en la casa, tenemos un bebé de 4 meses, si me da a mí, ¿qué voy a hacer? Le doy de lactancia. Para mí no tienen idea, fue desbordante porque yo así como y ya lo tengo yo, seguro, porque es que estamos en casa los tres. ¿En qué momento me empiezan a mí los síntomas? Y esto, y aparte, en el hospital de él, el día anterior ya había una doctora que había empezado con febrícula, que hasta la fecha, en 6 días, ya van 3 o 4 médicos que ya hoy presentaron fiebre también. Entonces, todo esto es por el uso, o sea, no ha habido protección. Y para mí ha sido tan duro porque claro, no sé cómo le comentaba, yo he tenido que cuidarlo a él, o sea, atenderlo en lo que puedo, porque tampoco le he podido dar la atención como quisiera, porque tengo al bebé. Entonces, él ha estado en la habitación casi que todo el tiempo, y los 2 primeros días con fiebres altas, y me ha tocado que cocinar, hacer la alimentación rápida, porque me ha costado. Otra cosa que nosotros ya nos habíamos preparado un poco con la compra del supermercado. Claro, nos faltaban cosas porque no nos esperábamos que tan pronto fuera a venir ya con el coronavirus, porque él ya se había contagiado de antes. Al ser un hospital donde llega mucho anciano, llegan visitantes y todo ellos son más vulnerables. Entonces, todo ese barrio donde él trabaja, ya ahí estaba, ya eran demasiados, los dos hospitales tenían demasiados casos. Entonces quiere decir que ya ese virus estaba circulando en el hospital de él cuando ellos creían que todavía no iba, que se preparaban para que llegaran pacientes confirmados. Entonces para mí ha sido una etapa bien dura, sobre todo porque también yo presenté síntomas. Al segundo día que él ya se recuperaba, yo empecé con fiebre. Pero claro, yo tuve suerte y al ser o sea, él fue el primer portador, su carga viral es más alta y tal vez por eso, como yo era la segunda contagiada, a mí no me dio tan fuerte, yo solo tengo como constipación, dolor de cabeza, un poco de fiebre, malestar, que podría decir que dudar si es eso también, pero es casi lógico que es eso porque estamos juntos. Y hoy precisamente por la tarde que mi bebé empezó con tos, agripado, el día de ayer irritable. Entonces para mí es como madre, como esposa, como ama de casa, es cansado, agotador. Aparte el coronavirus en sí agota. Es un Claro. agotamiento increíble. Eso es lo que todos se quejan. A mí lo que me asombra, Tania, es la tranquilidad y la calma con la que nos lo está contando. Yo me imagino que esto es precisamente por el conocimiento científico que tiene de los temas de salud. O sea, ayer platicábamos con la doctora Nancy Sandoval y ella, una de las preguntas que le dice es, mire doctora, ¿cuándo es ya, o sea, ya podemos decir, miren, me voy para Villanueva o para que me hagan la prueba de COVID-19? Y nos decía, bueno, ya cuando pasen los temas respiratorios, empiecen a sentir la complicación y demás. Obviamente, cuando tenemos cierta edad, ¿verdad? Porque pues ya de plano los adultos mayores o la gente que está inmunocomprometida, sí tiene que llevar otro tipo de tratamiento. Y por eso me admira la tranquilidad con la que lo están tomando en casa, usted y su bebé al final. Pero cuéntenos, Tania, ¿cuándo tienen ustedes, digamos, previsto decir, ok, ya a partir de aquí me voy al hospital o pido la prueba o cómo lo están pensando en ¿Cómo se familia? toma? Realmente aquí parte de eso que nosotros ya nos habíamos informado y precisamente yo, que era la más estresada, que iba a llegar a mi casa y yo iba a ser la encargada de casi que todo por ser al final la madre y esposa, ¿no? Pero mi marido también ya me había explicado un poco, pero también me puse a leer y sí que es cierto que cuando empezaron a presentarse los casos aquí por mensaje nos llegaban ya protocolos de entrada y salida a casa a tener en cuenta. A mí me llegaban del Centro de Atención Primaria de Pediatría, ya me empezaban protocolos para lactancia materna, cuidados del lactante si tienes coronavirus. Entonces empecé a leer todos esos protocolos, a informarme.
Otra cosa, ¿por qué lo tomé con calma como hablaba? Porque es cierto, yo entré en pánico, pero yo ya sabía que puede cursarse leve el coronavirus, como también puede cursarse con complicaciones o como una persona que ni se entera que lo tuvo. Hay tres formas. Entonces yo decía, bueno, pues a lo mejor somos jóvenes, a lo mejor nosotros no seamos del de los que nos compliquemos, por eso me daba tranquilidad, pero claro, cuando ya mi esposo lo tuvo, yo entré en pánico, pero sí que me puse a informarme y dije, bueno, tranquila, que esto no se está muriendo y hay que esperar, es como la influenza y hay que esperar a ver cómo evoluciona. Si yo veo que está empeorando, pues voy a ser fuerte y todo. Y, y sí que vimos la evolución, cómo iba Álvaro, que fiebres y luego al tercer día empezaron a disminuir y ya no necesitó el medicamento para irlas bajando, ya solo con tos, agotamiento. Entonces eso me daba esperanza y decía, ah, muy bien, va evolucionando bien. Pero claro, como dicen que son hasta los 6 días o 7 que puede haber otra vez fiebres o algo, entonces tampoco podíamos decir, ah, ya está bien. No, porque eso sí es. Pero sí que la información es parte de lo que me hizo tranquilizarme y no tenerle miedo, porque yo estaba informada de cómo tener las medidas en casa, las precauciones, qué tenía que hacer y tratar de no agobiarnos. Claro. Eso intentamos al principio. Y sobre todo, digamos, como su esposo estando involucrado en el sistema de salud de Barcelona, me imagino que tiene conocimiento que el sistema ya está sobrepasado. O sea, eh, creo que eso es algo bien importante porque al ustedes tener ese conocimiento, entienden que no porque Ah, usted estornuda se va a ir directo a sí, sí, saludar al sí. hospital, Es que ¿no? me ha preguntado eso y lo olvidé lo que me decía, en qué momento llamar y en cuál no. Nosotros ya sabemos aquí cómo funcionan las cosas también, porque aquí primero están los centros de atención primaria, que es el médico de familia. El médico de familia es el del barrio, el que lleva a mi familia. Es una doctora y que cualquier cosa que pasa tenemos que llamar a ella primero, antes de ir al hospital. Yo no me voy nunca al hospital. Primero tengo que hacerlo por la vía para descentralizar todo. Así son el sistema acá. Pero en este caso ya nos mandaban guías de a dónde llamar, qué número teníamos que llamar si teníamos un caso sospechoso en casa. Primero ya sabíamos, lo primero es lo que hicimos, que él llamó a un número de teléfono y avisó y dijo que tenía fiebre, que era trabajador de sanitario, tenía fiebre, había estado expuesto y que estaba ya en casa en aislamiento y que necesitaba que le hicieran el frotis o confirmar el caso. Entonces ya le dije, la doctora le dijo, que es la médico de familia, que ya lo incluía en el sistema y que tenía que llamar al SEM, que es el sistema de emergencias médico, que ellos eran los que estaban haciendo las pruebas y que ya ellos se iban a comunicar con nosotros para venirnos a hacer el frotis, que nos iba a llamar una doctora. Eso fue desde el martes. Ya, entonces, pero claro, a Álvaro, los médicos están tan escasos y Álvaro trabaja en un hospital que es como semiconcertado, es como semipúblico, podríamos decir. Entonces su jefa le consiguió por la vía privada, porque claro, necesitan tanto los médicos que les surge saber si sí realmente confirmarlo para dar la baja laboral de los 15 días. Y entonces le consiguió el frotis, entonces le hicieron el frotis y por eso Álvaro sí tiene la prueba confirmada pronto. Pero yo estoy a la espera con el bebé que nos vengan a hacer esa prueba, pero ojo, ya pasaron de mis síntomas, ya llevo 3, 4 días y a mí no me han llegado ni a hacer la prueba, pero no me estreso ni me preocupa, que eso es, todas las familias están igual. ¿Por qué? Porque al final el sistema, o sea, nos han mandado información que nos tranquilicemos, que en qué momento tenemos que ir y en cuál no, en qué momento tenemos que ir, si solo estamos cursando fiebre, tos, pero no tenemos dificultad para respirar, tenemos que permanecer en casa, que eso nos lo dijeron. No deben salir, se tienen que aislar y no deben salir para nada, porque ahora nosotros, aparte que nos podríamos contagiar más por la carga viral, o sea, recargar más virus, también podíamos contagiar. Entonces, que no debíamos salir y que esperáramos. Yo hasta la fecha no me lo han venido a hacer y muchas familias tengo en chats que no se las han llegado a hacer porque están colapsados.
exactamente. Eso creo que es bien importante hacerlo notar. Ok, rememorando. Tania vive en Barcelona, una ciudad del primer mundo, con un sistema de salud muchísimo más completo que el que tenemos en Guatemala y no le han podido ir a hacer la prueba del COVID-19. Lleva ¿qué? 2 semanas en espera. No, Entonces, no, no, dos no. ok, Yo con mis síntomas llevo ahorita 4 días. ok, No, 3 días tres de días. espera. Entonces, yo lo que creo es que también debemos de tenerlo en cuenta, porque si esto está sucediendo en Barcelona, eh, por eso creo que es un poco la intensidad de algunas acciones que ha tomado el presidente Yamatei, porque dentro de su conocimiento del sistema de salud nacional sabe que esto nos puede desbordar. Si ya desbordó a países y a ciudades con un sistema de salud con muchísima mayor cobertura, ¿verdad? Entonces, el día que si esta pandemia crece más en Guatemala, creo que no deberíamos tampoco alarmarnos tanto del nivel de respuesta de las autoridades sanitarias y guardar la calma. Yo creo que esa es al momento la lección que podemos llevar de esta plática, Tania, guardar la calma y entender que esa es la mejor Informarse. forma, ¿no? ¿Verdad? Informarnos de cómo es que se debe vivir con el virus estos días de cuarentena que tocan. Eh, Hoy empezamos con los toques de queda en Guatemala de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Hay un cerco migratorio, puedo llamarle, no se puede entrar por aire, por tierra. Hay algunos municipios del interior que unilateralmente han cerrado completamente sus accesos. Esto ha generado otro tipo de problemas, pero bueno, digamos que son algunas de las medidas que tanto las autoridades nacionales como las locales están tomando. Eh, en Guatemala, el presidente Yamatei optó por montar hospitales de campaña. Esto es Parque de la Industria, el Salón de Exposiciones de Shela y en Cejusa, en el área norte del país, por allá por su tierra. Sí, eso le Entonces, vi. el tema ahí es que esto se hace, entiendo yo, para que cuando lleguen los pacientes eh, con casos positivos de coronavirus sean aislados en esos hospitales y no lleguen a los hospitales regionales y nacionales para evitar la contaminación del resto de pacientes. Esas son unas de las medidas que se han tomado. Hay algunas un poco más estrictas y demás. Tania, ¿qué cosas no se hicieron en Barcelona que se deberían de haber hecho y que en Guatemala todavía estamos a tiempo de que las autoridades tomen nota de eso que hizo falta en Barcelona? Acá lo que todos criticamos es que no se ha cerrado del todo el país, como hizo la China. Eso es lo único que se puede frenar el virus. Porque mientras más gente, o sea, si alguien sale a la calle, es más contaminación y el virus continúa, hay más flujo de gente, hay flujo del virus y agarra fuerza y es como una carga que se va haciendo más alta. Entonces aquí todavía hay buses que lo que critican que ya no debería de haber transporte público, no debería de haber nadie en la calle, o sea, todavía se ve gente en las calles, que es lo que decimos, que no debe de haber. Y hay gente que dice, entonces todavía se ve gente. Dos, que cerraron muy tarde, aquí sí se cerraron muy tarde las fronteras, eso fue uno que se ha criticado. Otra cosa que también se ha visto es que no se le dio la protección correcta a los trabajadores de la salud, porque ellos son los que al final necesitan atender a todas las personas y es que no me sé las tasas, pero estaba viendo que son camples de médicos y enfermeras, de todo tipo de trabajadores en un hospital, desde los que son, toda la gente es indispensable en un hospital y están cayendo increíblemente. Entonces han llegado al punto de contratar jubilados, personas que todavía les faltaba el título, el trámite, porque no hay. De hecho, Álvaro, al recuperarse, él tiene que volver al 15º día a continuar, porque es que están, entonces, yo pienso que las medidas que se están tomando deben ser siempre, no sé, siempre pensadas en quedarse en casa
y que sea por disminuir el crecimiento del virus, que sea mayor. Entonces, las medidas, la única, no hay vacuna, no hay tratamiento, entonces para mí lo único que puede frenar esto en Guatemala es parar el país. Yo sé que entran los temas de que la economía y todo esto, pero a ver, es que al final es la única forma de quedarse en casa para evitar que el virus continúe agarrando fuerza y contagiando más personas y colapsando los hospitales. El problema acá es que nunca se exigió hasta ahora que se ponen multas a las personas que andan en la calle, los supermercados hasta ahora, que por ejemplo ya muchas empresas, otra cosa que se estaba manejando mucho todo a domicilio, que pedía por internet y esa persona andaba por todos los lugares entregando a domicilio y llevándose el virus por todos los lugares. Entonces muchas empresas empezaron a cerrar este domicilio para proteger a sus empleados también. Se ha quedado solo los supermercados, ciertos supermercados entregando a domicilio, pero hay ciertos horarios para ir al supermercado. No se reducen, por ejemplo, de 9 a 10, solo las de la tercera edad. Y no pueden ir dos personas, se adoptaron medidas de las distancias, todo esto, ¿no? Pero pienso que en Guatemala, no sé si ya lo que dice que hicieron el toque de queda, esto está muy bien y las medidas que se están tomando de cerrar fronteras, yo creo que lo hicieron, a ver, pudo haber sido antes, pero que están actuando, lo que me deja tranquila, pero lo que sí me deja a mí, me preocupa en Guatemala, porque claro, está mi familia y mis padres, es la falta de información. Eso es lo único que veo, que la gente está tan desinformada que han entrado en pánico y yo lo que me preocupa es que van a colapsar los hospitales, todo lo van a colapsar, porque acá, por ejemplo, el sistema privado y el público es junto ahora, después del estado de emergencia, el hospital privado ya pertenece al Ministerio de Salud, o sea, ya no está bajo orden, acatando las órdenes, o sea, llegaron a tal punto en que aquí ya no existe esto de lo privado, pero me refiero a que la falta de información es la que puede llegar a colapsar todo, porque la gente empieza a ir y como ya tengo fiebre, tengo que ir al hospital. ¿Y qué pasa? Va al hospital, ya se lleva más carga viral o a lo mejor contagia más o a lo mejor no era eso, era una simple gripe y regresa a casa y ya contagió a todos los de la casa. Hay gente que sale todavía y regresa y no entiende que el virus, mientras más salidas, de hecho, nos dicen que nosotros si salimos un día al supermercado, a partir de ese día tenemos que volver a iniciar la cuarentena. Cada salida de casa es iniciar la cuarentena, porque es otra vez el riesgo. Entonces, la falta de información. Si no está la información por parte en general, las personas, de hecho, yo sé que no todas las personas pueden tener acceso a Internet, a lo mejor, pero hay muchos jóvenes, gente que yo conozco que pueden buscar en Internet y todavía tienen dudas de y cuándo tengo que ir o listados de qué tengo que tener en casa, preocupados y yo digo, tampoco es mayor cosa porque cuando necesiten más medicamentos esos medicamentos van a tener que ser administrados ya en un hospital y que entender que no todos van a entrar con complicaciones. De hecho, este virus se dice que es más para los de la tercera edad o como personas, por ejemplo, con enfermedades cardiovasculares, diabéticos, con enfermedades en las vías respiratorias. Pero, ¿qué pasa? En España se está viendo, yo lo hablo por acá, que también hay jóvenes que están complicándose con neumonías bilaterales. ¿Y por qué? Porque no se quedan en casa la gente. Entonces las cargas virales están siendo tan altas que no pueden. Entonces es esto lo que está pasando ya, que ya los jóvenes también podríamos decir que son de riesgo y eso es lo que no entiende la gente todavía. Claro. Entonces si no se informan, siguen saliendo a la calle, creen que esto no les va a pasar porque solo le va a pasar al abuelo o al que tiene diabetes, ¿ya? Entonces esta información, esa es una que tienen que informarse, porque si el sistema de salud ya es deficiente, porque a lo mejor no se da abasto, no estamos preparados para pandemias de este tipo, que Guatemala se ha presentado a varias cosas, al cólera, y se ha salido, hemos podido salir adelante.
que sé que tal vez por ser un país que estamos enfrentando constantemente tipo de enfermedades así, estamos más como de actuar, pero claro, si la gente no está informada, puede colapsar los hospitales y con al médico lo puede perder tiempo en casos que no son, no ameritan ir al hospital. No amerita, a veces no es necesario ni hacer la prueba. Aquí nos han dicho, si usted presenta síntomas de fiebre o tos o algo, o ya cree o sospecha que tiene el coronavirus, se aísla y a esperar. Pero yo no depender de la prueba, porque al final la prueba, ¿qué pasa si me hacen la prueba? Me van a decir que soy positiva, pero tampoco voy a ir al hospital porque no me estoy muriendo, no tengo una complicación. Solo es, yo lo quiero saber, solo para estar segura que soy positiva, para que Y con mi aislarse. esposo, no, ya no me aislaría, porque mi esposo es el que está aislado. Claro. Solo es para estar tranquila que ya Álvaro, ya no, que ya son, que yo ya sé que lo tengo, por eso es que yo estoy más tranquila también. Pero saber que los tres, entonces sabemos que el virus está en casa y por eso es que yo tomo las medidas de andar limpiando, porque sé que yo también podría hacerlo, ¿no? Tania, vamos a ir terminando y quisiera que tomáramos un tiempecito para que usted le pudiera dar un mensaje a la gente que nos está viendo en Guatemala. Hay gente que ya nos está diciendo ahí que están viéndonos desde El Salvador. Un mensaje así breve, Tania, de su parte y a partir de su vivencia como una guatemalteca que vive ahí sí que en medio de uno de los campos de batalla más fuertes que ha tenido este virus. Bueno, yo la verdad es que me extendería un montón, pero sé que no podemos tener toda la noche, porque hay muchos consejos y recomendaciones que podría dar. La verdad es que lo dejamos para otro día, José Alejandro, para ir haciendo varios. Pero a ver, hay demasiados consejos, pero el primero es que se calmen y no entren en pánico, que se informen, que trabajen con la solidaridad y que no existe el egoísmo de, me refiero a que todo, solo mi familia y yo es la que me debo proteger, porque de qué le sirve ir al supermercado, comprarse todo, si todos los vecinos alrededor se van a contagiar. Entonces, tarde o temprano se va a contagiar esa familia también. Entonces, pensar en los demás, en todos, pensar en que los hospitales van a estar para la gente que se complique, no para los casos simples. Entonces, ¿qué pasa si salen a la calle? Corren el riesgo de un accidente y van a tener que utilizar una cama, una intubación, cuando esa cama se puede usar para esta pandemia, que es la emergencia ahorita. Esa es una. Otra es que están en cuarentena, están en casa, que aprovechen a la familia, que no pasemos a ver lo del móvil, lo del celular, que tratar de organizarse en el día, de ciertos horarios para usar el teléfono, otro cierto horario, porque a ver, yo llevo 8, ya voy para una semana en cuarentena y créanme, es bien agotador, es bien agobiante estar encerrado en la casa y no poder salir y va para largo. Entonces, una recomendación es, por los efectos psicológicos, hacer como que vamos a salir. Eso nos mandan también protocolos de efectos de qué hacer para no sentir. Yo con mi bebé me levanto y hago en plan como cambio al bebé, me cambio yo, desayunamos a la misma hora y hago como que voy a salir, estoy en casa, pero que no salgo para sentir que tenemos la vida continúa. No, sí que hay que informarse, pero no pasar todo el día viendo noticias, porque luego nos sugestionamos y creemos es que yo también tengo esto, y no. Informarse, otra cosa es informarse bien para ver qué necesitan en casa y qué no. Eso es bien importante porque creen que, por ejemplo, el gel en alcohol es necesario cuando lo que hablábamos, que es el jabón con mano, el jabón y agua es suficiente, o sea, ya es suficiente si lo hacemos bien. Tomar todas las medidas, informarse bien que si van a estar en cuarentena, cómo tomar esas medidas para salir de casa y al volver para no contagiar a la casa, llevar ese virus. Porque si no salen de casa y están todo el tiempo ahí, el virus no va a llegar. Pero a ver, que yo, por ejemplo, hago la compra por internet, pero yo también limpio todo con lejía, los recipientes de agua, todo. No pido a domicilio, y trato de no pedir a domicilio comida. Y yo veo que la gente todavía anda en plan así. Entonces, todos esos detalles de actuar por lógica, como cómo nos podemos contagiar del virus, qué va a entrar a la casa, ya es sospechoso.
Entonces, más que todo eso y tomárselo con calma, tratar de ser más como tranquilidad, porque, a ver, yo no les miento, o sea, yo he entrado en crisis, o sea, pero yo he entrado en crisis porque no le deseo esto a una familia que tenga un bebé, porque para mí eso es lo que ha sido el agotamiento, que lo hemos tenido los tres, entonces que se organicen, por ejemplo, con comidas, es que hay tantas recomendaciones, congelar ahora que tienen tiempo, empezar a hacer comida, congelarla, por si se enferman el que se enferme, ya solo descongelan. O sea, son detalles que en lugar de perder el tiempo en ponerse a averiguar cuántos muertos van, cuántos contagiados van, mejor aislarse en su casa, ver películas, relajarse, leer libros, aprovechar a la familia, compartir, hacer videollamadas con amigos, con familiares que nunca han hecho. Estos son los detalles que yo recomiendo. Y ciertos horarios al día, ver noticias, pero no solo esas noticias de cuántos contagios, quién es la que está contagiada, qué es la que contagió ahí. No, noticias, esas está bien, porque también es necesario, pero también informarse de protocolos que existen. Es que si ustedes ponen en internet, ya no hace falta, esto es para la población que puede buscar, pues porque me imagino, no quiero pensar cómo va a ser en Guatemala, en los lugares donde hay mucha gente que no tiene acceso a internet, pero que el que pueda, que dé información en las radios, esto es lo que yo me preocupa, eso es lo único que me preocupa, que haya información, más información para decir cuándo tiene que ir a la buscar y cuándo no, para que no colapsen los hospitales, porque van a colapsar ya de por sí, porque puede hacer que colapsen y peor si es y la otra cosa, proteger a los trabajadores de la salud, eso es lo más importante. Es que si Claro. caen los médicos, si caen las enfermeras, es que ¿quiénes van a atender a las personas? Eso es lo que no entendemos, es lo que dicen acá, que cómo pudo haber pasado. Lo que sucede es que ahora mascarillas hay, pero están en cuarentena. Se supone que no entran porque tienen que estar en cuarentena. Entonces esos recursos son bien importantes para que no nos quedemos sin esas atenciones básicas. Bueno, pues muchísimas gracias, Tania, Sí, por este tiempecito. Quizás vamos a hacer otra más adelante porque creo que se nos quedan muchísimos temas ahí, sobre todo de la vida familiar y demás, de las precauciones que hay que tener. Gracias por su tiempo. Por favor, no, por denle gusto. un fuerte abrazo a Álvaro, al bebé. Esperamos que se recupere pronto, que Gracias. siga echándole ganas para luchar contra el Ya, virus en y Barcelona. volver a trabajar y volver a hacer el ritual este de la entrada y continuar. Muchísimas gracias, Bueno, Tania. Le mando gracias. un fuerte Igual a usted, abrazo. muchas gracias también. Le mando un fuerte abrazo. Mañana va a estar con nosotros el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, Carlos Sandoval. Esta semana ha sido la de los Sandovales. Pero Entonces, casualidades, casualidades. mañana, sí, mañana nos toca con el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, Carlos Sandoval, para que nos cuente un poco cuáles son las medidas que está tomando el gobierno de la República de Guatemala. Ah, eso es Muchísimas interesante. gracias, Tania. Le mando Gracias. un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Muchas gracias, Alejandro. Igual a usted.